Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero vamos a comentar las dos razones o los dos motivos principales por los que hemos tenido corrección tanto ayer como el día anterior, sobre todo en el día de ayer. El primer motivo es que hubo tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, se volvió a lanzar ataques por parte de ambos bandos y Trump declaró el cese del alto el fuego, con lo cual pues sigue el conflicto. No está en su momento más álgido, pero sigue habiendo enfrentamientos en la zona. Esto provocó caída rápida de Bitcoin hasta los 62.000, junto con el resto de mercado, incluidas las acciones. Así que cayó la bolsa, cayó Bitcoin, cayeron el resto de criptomonedas también, y el petróleo subió, evidentemente, venía corrigiendo además muy fuerte, había caído a precios muy bajos, y nada más que se ha reanudado el conflicto, aunque sea a un nivel bajo, porque no es que estén lanzando cientos de misiles, pero hay un conflicto y no termina, pues los mercados han reaccionado de esta manera con ventas en el día de ayer. Hoy, sin embargo, pues recupera un poco el mercado, pero tenemos otro punto también que comentar antes de mirar lo que están haciendo los precios. Los ETFs de Bitcoin ayer volvieron a registrar salidas netas de 84 millones, rompiendo la corta racha de entradas que habíamos tenido los últimos días. Bueno, habíamos tenido un mes muy malo de salidas el mes anterior. Habíamos cortado esa racha con alguna entrada de dinero los últimos días. Y a pesar de la salida de ayer, pues se está hablando de que esto se está dando la vuelta, que puede haber entrada en los ETFs. Es decir, bueno, la salida de ayer fue puntual por esto que hemos dicho, por el recrudecimiento del conflicto, pero seguramente, como digo, son escarceos, no es una guerra abierta totalmente. Y bueno, pues esta salida de ayer muchos la toman como algo puntual dentro de la estabilización que se está dando en los ETFs y que en el medio plazo parece que se está dando la vuelta, ¿vale? Así que esa es la sensación que hay en el mercado. También se nota en los precios, que es donde vamos ya a ir ahora, esa sensación de que la cosa está mejor, porque sí, caímos ayer, antes de ayer también un poquito, pero fuimos en línea con las bolsas corrigieron en el día de ayer también, como veis, y la bolsa está recuperando y con esta recuperación de la bolsa que tenemos ahora, 0,32% el futuro del SP 500, 0,41% sube el DAX alemán, pues con esa recuperación de la bolsa y esta caída del petróleo, que hoy cae un 1,4% después de las subidas de los últimos 2 días, pues solo con eso ya vemos que Bitcoin remonta un 1,19%, que no está nada mal. Así que dentro de lo que cabe, como digo, desde el mínimo que marcamos, desde el cambio de mes, del día 1, pues Bitcoin viene comportándose relativamente bien. No es como para tirar cohetes, porque claro, estamos comportándonos relativamente bien estando pues menos 50% desde los máximos, mientras que los índices de bolsa están a tiro de piedra de los máximos, que están un 22% por encima de los precios que estaban cuando Bitcoin estaba en 126.000. Así que tampoco es como para estar muy orgullosos del comportamiento de Bitcoin, pero hay un cambio desde que empezó el mes y al menos pues no nos estamos comportando peor. También tuvimos una racha interesante cuando empezó el conflicto en esta zona de aquí, perdón, a ver si me deja coger, en esta zona de aquí, pero luego se vino abajo en este punto y nos volvimos a comportar mucho peor que el mercado. Por eso digo que no podemos lanzar las campanas al vuelo, pero bueno, al menos en el corto plazo no está comportándose mal y parece estar queriendo dibujar un pequeño suelo que se confirmaría si superamos la zona de 66.400. Ese es el punto clave, porque hasta que no pasemos ese nivel no vamos a ver comportamientos claramente mejores de Bitcoin. Estamos viendo comportamientos normales, es decir, sube la bolsa, subimos más o menos lo que nos corresponde como activo, pero necesitamos más, necesitamos subir mucho más de lo que sube la bolsa, porque si no, no vamos a remontar ese menos 50% que tenemos, ¿no? Va a ser muy difícil, pero bueno, vamos a ir viendo los próximos días. Como digo, estamos intentando romper resistencias, estamos intentando situarnos por encima de esa línea verde y si lo conseguimos y atacamos la línea naranja, después de atacar la línea naranja hay opciones de atacar los 66.400.
Así que las próximas semanas van a ser clave para intentar superar estas resistencias, marcar un máximo creciente por encima de 66.400 y eso sí nos podría llevar a un rebote un poco más serio. Hay, como digo, posibilidades porque se está notando cierta mejoría desde el día 1, pero que haya posibilidades y que se note cierta mejoría no nos libra de que si la bolsa baja, vamos a bajar, con lo cual ya vimos ayer. Bajaba la bolsa, bajamos nosotros, con lo cual necesitamos que la bolsa más o menos se mantenga estable. Aunque no suba, necesitamos que se mantenga en esa zona alta, oscilando aquí en estos niveles, aunque no rompa los máximos, dándonos oportunidad a que cuando baje, los días que baje un poco, no bajemos mucho y cuando suba, Bitcoin aproveche y suba más. Eso es lo que se necesita para romper el 66.400, porque no podemos estar dependiendo de que la bolsa marque máximos históricos todas las semanas o cada mes, porque entonces no es sostenible, ¿no? Necesitamos que Bitcoin empiece a tomar la iniciativa y a comportarse mejor que el SP 500 en general las próximas semanas o meses. Vamos a ver las diferentes temporalidades. El gráfico mensual sigue yendo la vela bastante bien. Ya dijimos que se necesita que este mes al menos vaya hacia la línea bajista que está en la zona de los 69.000. Eso es lo que se necesita para que los meses siguientes no haya una presión especial vendedora por el hecho de haber perdido esta línea de tendencia principal en el gráfico mensual. Eso limitaría un poquito la presión si recuperamos hasta el 69.000 y los siguientes meses más o menos se sostiene. La vela semanal va regular, o sea, puede acabar siendo una buena vela, todavía estamos a tiempo, todavía quedan unos días de semana hasta el domingo y, y si supera con el cierre semanal los cuerpos de las velas de las 2 semanas anteriores, pues tendríamos una señal interesante en el gráfico semanal. Sigue estando por debajo de la línea de tendencia, esa línea morada que tenemos ahí dibujada, pero sería una buena señal que esta semana terminase por encima de los cuerpos de la semana anterior, de las 2 semanas anteriores. En gráfico diario ya lo hemos visto y en gráfico horario, pues ya veis, está ahí esa formación que dibujamos. Cada vez que rompe para abajo, pues se va un poco para abajo y ahora está rebotando y está haciendo de resistencia, pero esa figura ya, o sea, pierde ya con el paso del tiempo, pues ya no servirá de mucho. Simplemente esta línea nos servirá, esta línea inferior como soporte cuando la pasemos, pero esta línea superior ya pues se queda cada vez más lejos y será difícil que nos sirva de algo. Pero bueno, la vamos a mantener dibujada por si los próximos días todavía nos sirve, pero si no, pues ya la eliminaremos y nos quedaremos solo con esta inferior que sí que hará de soporte hasta que rompamos al alza. La clave es romper los 64.600, esta zona de aquí, al alza. Una vez que rompamos ese nivel en el gráfico horario, en teoría debería ir hacia arriba con bastante facilidad y acercarse a esa zona de 66.400, que es la zona clave en el gráfico diario para intentar romper al alza y irnos hacia arriba. Dicho todo esto, vamos a hacer el repaso de las altcoins empezando por el token de Backpack, que lo vimos ayer y lo veremos periódicamente, algunos días no, pero hoy, por ejemplo, pues lo vamos a ver. Ayer corrigió, como veis, hoy también está bajando un poco y tiene pinta de que puede corregir un poco más, que es lo que nos interesa, porque lo que queremos es entrar, ¿vale? Entonces vamos a ver si va bajando poco a poco hacia esa zona de 0.34, 0.38, que es donde creo que puede ser interesante. También tenemos la cotización, por cierto, de SpaceX, que os la quiero enseñar, 148, porque es otra acción en este caso que estamos siguiendo, porque creo que va a haber una caída importante en el precio. La han inflado un montón en la colocación. Ayer estuvo por debajo de 146, creo que estuvo incluso por debajo de 145 o muy cerca de 145. La colocación fue en 135. En cuanto pierda el precio de colocación, seguramente habrá una racha negativa importante y pueden incluso cotizar por debajo de 100 probablemente, ¿vale? Y nosotros buscamos esos niveles por debajo de 100, quizás 80, quizás 70. Esa zona sería interesante para el largo plazo, pero ya lo iremos diciendo porque puede que tarde meses, pero lo vamos a estar monitoreando y si por lo que sea me voy despistando, me lo recordáis. Si vais siguiendo vosotros SpaceX y de repente baja mucho y yo no lo saco en los vídeos, pues me lo vais recordando en los comentarios porque
creo que hay que seguir SpaceX porque va a ser interesante en el largo plazo. Pero en el corto plazo, no. En el corto plazo creo que va a bajar bastante todavía. Y nada, ahora vamos con el repaso de la altcoin habitual y con eso terminamos el vídeo. AAVE, como veis, está retrocediendo estos últimos días. Como no se reactiva la subida, pues está esperando a eso seguramente. Cardano vuelve a perder casi todo lo que ha ganado en las últimas jornadas, como veis. Se pegó con la resistencia de 310, como dijimos, y se ha ido para atrás. BGB no termina de arrancar porque no termina de haber noticias sobre la licencia MiCA. Lo mismo pasa con Binance. No tenemos todavía noticias de que consiga la licencia MiCA. Está estabilizada en esa zona, por lo menos ayer no perdió el soporte. Durante el vídeo, cuando hacíamos el vídeo, estaba por debajo, pero acabó en positivo, o sea que aguanta todavía el soporte. Ethereum baja un 0,38% en el día de hoy. Como veis, también está esperando a que Bitcoin rebote para subir y romper esa resistencia. Está muy cerquita de esa zona clave de los 0,02830. Ayer tuvimos caída de MicroStrategy, pero bueno, es normal, cayó Bitcoin. Bueno, pues está ahí en esa zona cercana a los 100. Pero MicroStrategy ya lo hemos comentado. Se me ha olvidado, tengo que hacer, es verdad, ayer os dije que iba a hacer. Tengo que hacer un vídeo con números de MicroStrategy para que la gente vea que no necesita que suba Bitcoin tanto para que MicroStrategy suba. O sea, están en unos precios en los que si Bitcoin no cae más, MicroStrategy es difícil que caiga por debajo de estos precios. O sea, solamente si alguien piensa que Bitcoin puede caer mucho más, pensará que MicroStrategy puede caer mucho más, porque si no cae mucho más Bitcoin, MicroStrategy no puede caer mucho de estos precios ya. Lo peor está descontado desde mi punto de vista. Solana cayendo un 0,65 también en corrección, aunque en este caso es más lógico, porque lleva una subida tremenda también, o sea que, bueno, es de las que se ha comportado mejor. Y ahora mismo pues está en corrección buscando el soporte en la zona de los 0,0012. Tron bajando un 0,38, pero se mantiene bastante estable con respecto a Bitcoin. XRP baja un 0,57, está a punto de perder otro nivel. Y bueno, luego se estabilizaría otro par de meses en un nivel inferior, como va haciendo esta distribución que dura mucho tiempo, muchos meses. Pues bueno, pues va continuando poco a poco, va cayendo, cayendo, cayendo. Y es normal porque, bueno, pues como hemos dicho, no tiene ninguna función clara el token. Eh, la mayoría de los tokens los tienen los dueños que quieren sacar dinero para sus asuntos, para lo que sea. Y van vendiendo, vendiendo, aprovechando cuando sube, cuando repunta un par de días, venden y bueno, pues esa es la distribución. Y Zcash, pues corrige un poco en el día de hoy, 0,52. Subió antes de ayer bastante, pero creo que está también en una zona muy alta, muy caro y seguramente habrá corrección importante en cualquier momento. Y dejamos el mercado ahí con Bitcoin en 63.060 con un aspecto técnico mejor, bastante interesante, la verdad. Nos falta eso, superar los 66.400, es lo único que falta para que tengamos un rebote más serio. Pero en principio, como digo, desde el día 1 las cosas han cambiado un poco, ya no es ese comportamiento tan negativo que era tremendo. O sea, subía la bolsa, bajaba Bitcoin, bajaba la bolsa, bajaba Bitcoin más. Pero bueno, a partir del día 1 hemos otra vez empezado a correlacionarnos un poco con el resto de mercados y ahora solo falta que nos descorrelacionemos, pero al alza. Es decir, que en algún momento la bolsa esté estable y Bitcoin de repente pegue un hachazo del 3, 4, 5%. Es lo que necesitamos porque, ya digo, estamos muy infravalorados respecto a los mercados en general. El activo se ha quedado muy atrás. No hay mucho interés ahora mismo. El interés está en otros sitios. Entonces necesitamos algo que devuelva un poco el interés. Aunque sea un poco en el corto plazo y aunque sea solo para un rebote, pero por lo menos que sea un rebote interesante, que dé oportunidades de tomar alguna decisión en ese rebote, ¿no? Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!